Estamos tomando el tiempo para hablar acerca de la familia, a los que nos siguen a través de las redes sociales, los que están aquí presentes. Qué importante es que el cristiano aprenda todo lo que la Biblia nos habla acerca de la familia. La familia es la base de la iglesia, la iglesia está formada de familias, por lo tanto es importante que la familia esté bien, la familia esté alineada con Dios. Y esta mañana quiero hablarles, titulé el tema de esta manera: las maquinaciones del enemigo. Así lo puedes apuntar en esta serie familiar, las maquinaciones del enemigo. Y nuestro texto base va a estar en 2 de Corintios 2:11, así que acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Hace años se hablaba de un tema que se llevó al extremo, pero que ciertamente es una realidad. Se llevó al extremo en iglesias del corte de G12 y todo esto, con los encuentros y estos retiros espirituales que se hacían, que en su momento fue de mucha bendición. Yo lo recuerdo cuando recién comenzaba todo esto, fue de bendición, pero como todo se lleva al extremo. Toda herejía comenzó con parte de verdad. Y esta corriente doctrinal enseña acerca de la guerra espiritual, y ciertamente el cristiano está en una guerra constante. La mayoría de esa guerra está en nuestra mente, más la de los jóvenes, pero no están exentos los adultos. Está constantemente en una batalla de ideas, de filosofías, de pensamientos. Cada vez que entramos a una iglesia, cada vez que vemos un nuevo pastor, vemos diferentes pensamientos, diferentes formas de llevar la iglesia. Los adolescentes, los cristianos que desde niños conocen a Jesús, entran a las preparatorias, entran a las universidades y comienzan a ser bombardeados de filosofías, de ideologías, de pensamientos, de nueva era, etcétera, etcétera, y no saben cuánto están peleando en sus corazones y en sus mentes nuestros jóvenes hoy en día. Ciertamente hay una guerra espiritual, ciertamente estamos viviendo una batalla, no llevándola al extremo como lo enseña esta idea, ¿verdad? Que todo tiene demonios y todo está satanizado. Ciertamente no es así, pero sí hay una batalla constante, amados santos de Dios, en la mente del cristiano, en la vida del cristiano, y Satanás es el autor de muchas de estas cosas que el cristiano y la familia está pasando y está viviendo. 2 de Corintios nos habla acerca de esto. 2 de Corintios 2:11, acompáñenme por favor. Dice de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí el apóstol Pablo está hablando en su segunda carta a los Corintios. Cuando tomamos el tiempo de hablar del primer capítulo de Corintios, recordamos los problemas que estaba viviendo la iglesia de Corinto. En esta segunda carta él sigue exhortando, él sigue animando a la iglesia de Corinto. Así que estamos hablándole a cristianos, estamos hablándole a la iglesia fundada en Corinto, y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: cuidado para que Satanás no gane ventaja sobre algunos, no sobre todos, pero sí sobre algunos de vosotros, pues no ignoramos. ¿Qué cosa? El error más grande del cristiano es creer que Satanás no está trabajando todavía como león rugiente. Porque cuando dejamos de entender que él sigue tratando de desvirtuar la palabra de Dios, sigue tratando de hacer caer a la familia, sigue tratando de hacer caer al sacerdocio, sigue tratando de inmiscuirse en la familia, amados santos de Dios, olvidamos el enemigo y olvidamos que este enemigo no tiene tregua. Este enemigo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, a diferencia de muchos de nosotros como cristianos, que a veces somos cristianos solamente el día domingo, el día jueves, o cuando nos conviene, o cuando hay festividades, etcétera, etcétera. Pero Satanás no descansa, él constantemente está tratando de robar, de matar y de destruir. Y dice que como cristianos no tenemos ¿qué cosa? Dice: no gane ventaja sobre algunos de vosotros, pues no ignoramos. El cristiano no debe de ignorar las maquinaciones de este enemigo. Para empezar, ¿qué es una maquinación? Si quieres apuntarlo, una maquinación es un plan. Como dice o decía nuestro presidente, ahorita ya no lo dice, pero fue muy famoso incluso hasta en un programa de televisión: es un complot. Es un plan.
Es un plan perverso en contra de algo, en contra de alguien. Eso es una maquinación. Una maquinación es algo que nace en el pensamiento. Es algo que se formula en el pensamiento, en el corazón, para poderse hacer vivo, para poderse meter, para poderse hacer. Eso es lo que significa una maquinación, un plan con un propósito equivocado, con un propósito malvado. Tal como lo dice el texto que acabamos de leer, Satanás, amados santos de Dios, está tratando de traer, de maquinar, de obrar en contra de nosotros, y no podemos darle ningún tipo de ventaja en nuestra vida. Es decir, no podemos darle ninguna pequeña oportunidad de que sea destruida, porque definitivamente él es un personaje que va a aprovechar cualquier oportunidad. Él vino para hurtar, él vino para matar, él vino para destruir, y él no es malo para eso. Él es muy bueno para su trabajo. Él hace bien esas cosas, hablando de una manera incluso algo lúgubre. Una maquinación, vuelvo a repetir, es una acción o un plan secreto para preparar o manipular algo. En la palabra de Dios encontramos algunos ejemplos de cómo los enemigos del pueblo de Dios tramaron estrategias, hicieron planes para dañar a Israel, y en esas estrategias podemos nosotros reconocer, identificar, amados santos de Dios, las maquinaciones de Satanás, del enemigo, y cómo podemos salir victoriosos en contra de todo esto. Así que la primera maquinación que encontramos, de muchas que encontramos en la Biblia, pero me tomé la tarea de dar solamente algunas, la encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo del 5 al 9. Éxodo capítulo 6, del 5 al 9. Acompáñenme, por favor. Delante de ustedes va a estar también la cita. Vamos un poco despacio para que, qué mejor que físicamente en tu Biblia puedas encontrarla. Éxodo es de los primeros libros. Éxodo capítulo 6, versículo del 5 al 9. No estamos ignorando las maquinaciones, sino que las estamos identificando. Éxodo 6, del 5 al 9 lo tenemos, me dicen amén. Dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Estamos todos ahí. A quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. En los versículos que hemos leído podemos ver cómo Moisés llevaba parte de Dios, palabras de esperanza al pueblo. Dios habló a través de Moisés y les dio esperanza diciendo: yo soy su Dios, yo los sacaré de tierra de servidumbre, yo los sacaré de la esclavitud. Pero este pueblo estaba ya haciendo caso omiso de las palabras de Moisés. Dice que ellos tenían un corazón lleno de congoja. Número 1, apúntalo. A causa de la dura servidumbre que imponía el faraón sobre los corazones de Israel. En la actualidad, una de las maquinaciones de Satanás sigue siendo, amados santos de Dios, llenar la mente y el corazón de los creyentes de afanes, de angustias, de temores, para que no pongamos atención a las palabras de nuestro Dios a nuestra vida. No saben ¿cuántas veces nos hemos topado con cristianos que viven acongojados a causa de las presiones del día a día? Cristianos que llevan 10, 20, 30 años en el evangelio, y que el trabajo y que el diario vivir y que los problemas siguen aprisionando los corazones de las familias. Siguen esclavizados aún a problemas del pasado, siguen esclavizados aún a rencores, siguen esclavizados aún a problemas, etcétera, etcétera, siendo ya personas que han conocido la verdad, que han gustado de la palabra de Dios y que llevan tantos años en el cristianismo. El Señor no puede llenarnos con su palabra si nosotros tenemos nuestro corazón lleno de cualquier otra preocupación.
Personas que vienen preocupadas a la iglesia y que vienen, ¿verdad?, aquí y están pensando en el que el día lunes van a entrar a trabajar temprano. Y están en la predicación, están aquí en la iglesia, pero su mente anda divagando por otro lugar. Mujeres que se les olvidaron los frijoles prendidos en la estufa, no saben si lo prendieron, si lo apagaron, se vinieron y están pensando en que los dejaron prendidos y no están en lo que deben de estar. Eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos vienen con problemas, vienen con heridas en el alma, vienen con rencores, vienen con odio, vienen con tantos pensamientos que hacen que la mente del cristiano no esté en la exposición de la palabra de Dios. Amados santos de Dios, el Señor no puede llenarnos, vuelvo a repetir, de su palabra si nuestro corazón está lleno de cualquier otra cosa. Cada vez que nos presentamos delante de nuestro Señor, nuestro corazón tiene que ser una vasija que esté recíproca a recibir la enseñanza de nuestro Dios. Vamos a leer San Juan capítulo 2 para poder ver esta verdad. San Juan 2, versículo del 6 al 7, acompáñenme por favor. Encontramos los evangelios, ya los empiezan a ubicar, Mateo, Marcos, Lucas, y de ahí encontramos Juan. San Juan 2, versículo del 6 al 7. Nos preguntan por qué le dicen San Juan a San Juan si no es San Juan, es Juan. Recordemos, ¿verdad?, que nuestra Biblia es una Biblia que fue traducida por personas que venían correteadas del catolicismo. Así que conservaron algunas de las palabras, pero al final de cuentas Juan era santo. Nosotros somos llamados santos, no porque nos prendan veladoras, sino porque somos apartados. ¿Sí recuerdan lo que significa la palabra santo? Apartado, así que en una palabra práctica todos somos santos. Por eso luego mis sobrinos me dicen, es que tu tío siempre dice santos de Dios, esa es tu palabra, y es que realmente eso es lo que somos santos de Dios. Así que si tienen la cita me dicen amén, santos de Dios. San Juan capítulo 2, versículo de 6 al 7 dice de esta manera: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Cómo, amados santos de Dios, nuestro corazón puede ser como esta vasija que esté lista para recibir esa agua? Primera de Pedro nos dice cómo podemos hacerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro es un libro bien pequeñito que también lo encontramos casi al final de la Biblia. Encuentra Apocalipsis y te vas despacio hacia atrás algunas hojas y vas a encontrar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo podemos, amados santos de Dios, permitir que nuestro corazón sea una tinaja que va a recibir el agua de la palabra de Dios? Primera de Pedro 5, 7 es una cita que deberíamos aprendernos de memoria a todos los cristianos. Dice de esta manera, ¿todos lo tienen? ¿Me dicen amén? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristianos atribulados, cristianos con constantes problemas de depresión, con constantes problemas de enojos, con constantes problemas del carácter, con constantes problemas que están acarreando y arrastrando de años atrás, amados santos de Dios. ¿Cómo podemos librar nuestro corazón de estas maquinaciones, amados hermanos? Este pasaje de Primera de Pedro 5:7 resume verdaderamente lo que es la fe. Sabemos y estudiamos en Casas Reales que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero yo tomo este pasaje de Primera de Pedro como una muestra de lo que es la fe. La fe ciertamente es esta. La fe es, dice, que estar conscientes que Dios tiene cuidado. Eso básicamente es la fe. Las personas que viven constantemente y no sé cómo le voy a hacer, y es que el lunes tengo que entregar tal trabajo, y es que el lunes van a entrar los niños a la escuela, y es que no hemos comprado los útiles, y es que no me va a alcanzar para cerrar la semana, y viven todos respirando, y todos atribulados, y todos cansados en la semana, y ya llega el jueves, y por tanta tribulación, por el naufragio de la semana, el esposo llega todo cansado, todo enojado de lo que vivieron en el metro, etcétera, etcétera. La esposa, ¿verdad?, también con los problemas de los niños en la casa. Pues cuando llegan los dos se unen y se forma una bomba, amados hermanos.
Tantito se necesita una palabra que encienda la mecha para que el matrimonio esté peleando. ¿A causa de qué? De que nuestro corazón está lleno de cualquier otra cosa, pero menos del consejo de la palabra de Dios. Por eso hay tantos problemas dentro. Estamos hablándole a cristianos. No hablemos fuera ahora de la iglesia, ¿verdad? Que sabemos que allá afuera es una bataola, es un campo de batalla, ahí no hay tregua. Pero aquí como cristianos, los que deberíamos ya entender que todas nuestras ansiedades reposan sobre de nuestro Dios, seguimos siendo atribulados por los mismos problemas. Ya no por la tribulación que provoca el predicar el evangelio, sino porque nosotros mismos no le estamos dando el espacio a ser llenados de la palabra de Dios. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? La fe se resume en esto. No alcanza la semana, descansa, porque Pedro nos dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Parece que se va a perder el trabajo y ya no va a haber trabajo. Ten tranquilidad porque Dios tiene cuidado de nosotros. Llegó tu esposo bien atribulado, todo estresado y te dice, mi amor, no sé cómo le vamos a hacer, me corrieron del trabajo. Tú como esposa, tú como mujer virtuosa, como ayuda idónea, abrázalo. Dale consuelo como esposa y dile, mi amor, Dios tiene cuidado de nosotros. No estamos solos. No estás sola, no estás solo. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué más seguridad necesita el cristiano, amados santos de Dios? ¿Por qué el cristiano sigue viviendo atribulado si está la promesa de que Dios cuida de nosotros? Creo que no hay promesa más preciosa que esta. Ahora el problema es, ¿lo crees? Algunos dicen amén, pero como que su corazón dice, híjole, quién sabe. Es aquí donde verdaderamente entra la fe. No solamente la declaración de fe, como nos lo dicen estos grupos, ¿verdad? De doctrina de prosperidad. Decláralo, ¿verdad? Establécelo con tu boca, etcétera, etcétera. La fe no nada más es estar aventando declaraciones a diestra y siniestra. La fe es confiar que en medio de la tempestad, Dios está al cuidado de nosotros. Ahí es donde la verdadera fe se desarrolla, amados santos de Dios. No en decirle al Señor, yo tengo fe que ese Mustang del año va a ser mío. Eso no es fe, amados hermanos. Eso se llama metafísica. La fe, amados santos de Dios, es creer que en medio de la escasez Dios va a poner siempre la mesa. La fe es creer que en medio de donde no hay empleo Dios va a proveer. La fe es creer, amados santos de Dios, que en medio de esa enfermedad Dios se va a glorificar. Eso, amados santos de Dios, es verdaderamente tener fe. Y que en medio de todo eso nosotros podamos descansar e ir a la cama y decirle, Señor, yo confío en que tú nos guardas. Eso es tener fe. Así que Primera de Pedro 5:7 es algo que nos debemos de aprender de memoria. Está bien facilito. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él. ¿Sobre quién echas tu ansiedad? ¿Vas con la doctora Corazón? ¿Vas con Walter Mercado? ¿Vas con tu compadre? ¿Vas con tu comadre? Y a ellos es a los que les sueltas tu ansiedad. Y le dices, compadre, yo creo que ya la chencha ya no me ama. ¿Por qué, compadre? Porque ya no me hace piojito en las noches como me hacía antes. No, compadre, ¿cómo cree? Pues métale sus cachetadas. ¿Cómo cree que se va a estar dejando, compadre? No, vaya y dígale quién manda en esa casa. Ay, comadre, ¿qué cree? Que mi esposo yo creo que me anda engañando, comadre. ¿Por qué dice eso? Es que lo veo bien raro, ¿verdad? El teléfono tiene contraseña, no me deja llamar, etcétera, etcétera. Algo pasa en mi matrimonio. ¿Qué te aconseja la comadre? Pues déjalo. Si yo te dije que estaba re feo, no sé por qué le hiciste caso. Viendo tantos manguitos petacones allá afuera que te están buscando. Todavía estás guapa, estás joven, búscate otro. Y así el mundo nos aconseja, amados santos de Dios, con tantas tonterías. Los valores morales se han desvirtuado. La familia ya no existe allá afuera. En el momento en que algo no funciona, ya los chavos, los adolescentes dicen, vamos a probar a ver si funciona, ¿verdad? Ya no hay matrimonio, ya no hay nada que nos comprometa, ¿verdad?, a una unidad, sino que todo ya es fugaz.
todo ya se acaba, todo se rompe, todo se desvirtúa, amados santos de Dios. Pero debemos una vez más comprender y entender que cualquier problema que podamos atravesar, amados santos de Dios, nada es más grande que un Dios todopoderoso. Ese Dios que en el Salmo 91 nos dice, amados santos de Dios, que acampa alrededor de los que le buscan, es el Dios que guarda de nosotros. Yo estoy alegre por esto, no sé si ustedes digan amén. Cuidado, amados santos de Dios, de llenar nuestra mente y nuestro corazón de angustia y de preocupaciones. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Una segunda maquinación que encontramos en esta pelea que vivimos diariamente es no dejar de alimentarnos espiritualmente. Vamos a Jueces, capítulo 6. Acompáñame, por favor. Jueces está en el Antiguo Testamento. Adelante de Deuteronomio, Josué. Sí, esa es la clásica, ¿verdad? Cuando empezábamos a predicar, confundíamos Josué con Jueces, o Elías y Eliseo. Yo cuando empecé a predicar subía a Moisés al arca. Abraham mataba a Isaac. Híjole, hacía tantas cosas que hacía, ¿verdad? Es algo normal. Eliseo se convertía en Elías, ¿verdad? Pero cómo es la gracia de Dios que a pesar de todo eso las almas venían a los pies de Cristo. Ahí es donde le doy gracias a Dios porque es su obra, amados santos de Dios. Qué precioso es que Él pueda utilizar personas como nosotros. Hoy en día pues vamos creciendo, vamos entendiendo y ya diferenciamos entre Jueces y Josué, gracias a Dios. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 4, cuando lo tengan me dicen amén. Jueces 6, 1 al 4 dice de esta manera, una vez más al pueblo de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Híjole, que ni les gustaba a estos hijos de Dios, ¿eh? Y Jehová los entregó en manos ¿de quién? Por 7 años. Jehová los entregó al enemigo. Jehová los entregó a manos de los madianitas. Hoy en día, amados santos de Dios, creemos que la voluntad de Dios tiene dos cosas. Una es directiva y es permisiva. Dios puede dirigirte hacia su plan perfecto, pero también puede permitir, amados santos de Dios, cosas como vamos a ver ahorita en estos pasajes. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra ¿quién? Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaban absolutamente. Los madianitas fueron uno de los enemigos del pueblo de Dios, y ellos usaron una estrategia que les dio resultados para afectar a Israel. No los dejaba alimentarse. No los dejaban alimentarse. Versículo 4, una vez más, ¿cuál era su plan? 6:4 dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los estaban matando de hambre. ¿Cuál es una de las maquinaciones de Satanás contra la iglesia de hoy? Quitar el alimento de los púlpitos. Las iglesias ya no están predicando, amados santos de Dios, la palabra de verdad. Eso es a nivel general. En iglesia, más aparte, amados santos de Dios, nosotros como pueblo de Dios estamos permitiendo que nos maten de hambre. Nosotros mismos no nos alimentamos con la palabra de Dios. Los madianitas, como enemigos de Israel, sabían que un pueblo sin alimento era un pueblo débil, fácil de someter y fácil de derrotar. Deja de comer una semana, vamos a echarnos unas carreritas y a ver quién gana, ¿verdad? A 2, 3 pasos te vas a desmayar, porque el cuerpo humano necesita ¿qué cosa? Y Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Hoy el cristiano no se alimenta de la palabra de Dios. Satanás es un enemigo fuerte, pero derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén?
Es por eso que Él no quiere, amados santos de Dios, enfrentarse a cristianos fuertes, a cristianos llenos de la palabra de Dios. Por eso, una de las estrategias que encontramos en contra del enemigo es matar a la iglesia de hambre. Porque mientras menos alimento haya, más débiles somos para caer en pecado. Es por eso que Satanás sigue usando esas mismas maquinaciones de los madianitas hoy en día. No dejar que los cristianos se alimenten con la palabra de Dios, alejando a los cristianos de las iglesias, poniendo obstáculos en la oración, creando conflictos entre los hermanos, deschongándose hermanas en las iglesias. Imagínense a qué grado ha llegado la iglesia. Lugares donde hemos ido que se malmiraron y afuera hermanas están peleando. Y no a palabras, a golpes. Y a estos hermanos tú les preguntas ¿cuántos años llevan de conocer a Cristo? 30 años, hermano. En 30 años, ¿cuántas veces te has discipulado? ¿A cuántos estudios bíblicos vas? Etcétera, etcétera. Pues a ninguno, hermano. ¿Por qué? Porque el trabajo no me deja. Porque mi esposo, porque mi esposa, porque mis hijos, porque el quehacer, porque etcétera, 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 etcétera. Por eso estamos con la anemia espiritual que tenemos. Satanás siempre buscará la manera de ir poco a poco alejándonos del alimento espiritual. Y tenemos que saber que muchas veces Él no está interesado en atacarnos con el fuego de la prueba sin antes estar todos convalecientes por no estar alimentados. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto, ¿cuándo fue que Satanás se le presentó con la tentación? Cuando estaba hambriento. Después de 40 días sin alimento fue que se le presenta, porque el ser humano, amados santos de Dios, sin alimento es un flanco fácil de las tentaciones. Tenemos que reconocer en nuestra vida todo aquello que Satanás puede estar usando para alejarnos del pan de vida que es Cristo. Mateo 16, versículo 23, acompáñenme por favor. Mateo 16, versículo 23. Dice de esta manera: Mateo 16, versículo 23. Cuando lo tengan me dicen amén. 16, 23 dice: pero él, volviéndose, o sea Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Somos tropiezo cuando no ponemos las cosas la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Podría enumerar la lista de qué son las cosas de los hombres, pero creo que es más que lógico entender cuáles son las cosas de los hombres, anteponerlas antes que las cosas de Dios. Aquí no está hablando Jesús de que dejes tu empleo, de que dejes tus labores, de que dejes las cosas que tienes que hacer como un ser humano, amados santos de Dios. De lo que se está hablando es de las prioridades que tenemos como hijos de Dios, y que nunca unas prioridades de hombres sustituyan a Dios en ese primer lugar. ¿Me siguen? Me dicen amén. El alimento es algo que necesitamos sí o sí. Y hoy cuando salgamos de este lugar tenemos que identificar qué es lo que está impidiendo que nosotros nos alimentemos. Otra tercera maquinación, otro tercer plan que encontramos en contra de la familia es entrar a destruir nuestra vida por medio de los sentimientos. Jueces 16, una vez más, acompáñenme a Jueces, capítulo 16. La puerta de los sentimientos. Jueces 16, versículo 3 al 5. Jueces 16, 3 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, ¿todo lo tenemos? Veo todavía que a algunos les faltan. No se preocupen, vamos despacio, vamos despacio. Jueces 16, versículo 3 al 5. Perfecto, dice de esta manera: mas Sansón, ¿cuántos conocen la historia de Sansón? Durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro,
y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Ya todos conocemos en qué desemboca la historia de Sansón. Es algo muy conocido. Los enemigos de Sansón se dieron cuenta que no había forma de destruirlo. Era una persona que por un toque sobrenatural de Dios tenía una fuerza, ¿verdad?, sobrenatural. No había manera de vencerlo por esta fuerza física que él tenía. Y algunos nos lo imaginamos así bien corpulento, bien grande, ¿verdad? Posiblemente ni siquiera tenía músculos este personaje, porque su fuerza no provenía de los músculos. Su fuerza provenía ¿de quién? No había ninguna puerta que pudiera detener a Sansón. Pero él descuidó la puerta más importante, la de su corazón. Y cuando se enamoró de una mujer filistea, fue el principio de su fracaso. ¿A cuántos jóvenes Satanás no los ha podido hacer caer por medio de vicios, por medio de licor, por medio de las drogas? Pero los destruye completamente cuando abren su corazón a relaciones no seguras, no buenas, delante de los ojos de Dios. Yo he visto a tantos hombres caer por una mujer, y muchos de ellos pastores, personas que presidían delante de una congregación, como muestra, no para espantarnos, sino para saber la condición en la que se encuentra la iglesia. Nosotros conocimos una congregación, no les diré tampoco el nombre, me reservo el nombre y el lugar, pero una congregación donde después de 5 o 6 años, una iglesia muy próspera, muy grande, descubrieron que el pastor tenía un harem de hermanas. Por supuesto que no eran ni hermanas ni era pastor esta persona. Un hombre que presidía y que tenía 5 mujeres dentro de la congregación. Amados santos de Dios, el problema no es tener la Biblia, no es solamente asistir. El problema es cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea llenado por el sentimentalismo. Porque nosotros como pastores, nos dijo una vez el pastor Alducin, y le decía a mi papá, y nos enseñaba y nos decía: nunca ministres a una mujer sola, siempre con tu esposa. Mujer, nunca ministres a un hombre solo, siempre con tu esposo, porque ya entre que está llorando y entre que el esposo le golpea, etcétera, etcétera, ahí el pastor venga chepacá, ¿verdad? Y ahí empiezan, ¿verdad?, a aflorar el sentimentalismo, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que identifiquemos, amados santos de Dios, las maquinaciones de Satanás. Jóvenes, esos que están a las 11 de la noche, ¿verdad?, allá en el arbolito donde nadie los ve en lo oscuro, que saben, amados santos de Dios, que en ese lugar van a ser tentados para tocar a sus novias, para tocar a sus novios, y eso puede acarrear problemas, amados santos de Dios. Si eres cristiano, si eres un joven cristiano, entender y saber identificar qué está usando Satanás para que caigamos. Evitar lo más posible todos esos lugares. ¿Por qué encontramos tantos problemas, amados santos de Dios, prematuros en matrimonios jóvenes? A causa de que cedemos al sentimentalismo. Y así podemos ir mencionando muchos problemas. Vayamos a Proverbios 7:21 para ver qué nos dice el rey Salomón. Proverbios 7, versículo 21. Recuerdo cuando éramos adolescentes. Proverbios, después de Salmos sigue Proverbios 7:21. Le decíamos a mi papá, mi hermana, mis hermanas y yo: papá, va a haber una fiesta. Nuestros amiguitos nos invitaron a una fiesta, ¿verdad? Vamos a llegar como eso de las 9, 10 de la noche, ¿nos darías permiso? Pues mi papá primero no nos decía: no vas porque es del diablo y es pecado y todo eso, ¿no? Siempre nos habló, como decimos los chavos, como dicen los chavos, ¿verdad?, derecha la flecha. Nos decía mi papá: ¿sabes qué va a haber en ese lugar? Pues sí, canciones de Cepillín, ¿no? Agua de horchata. Sí, ¿no? En ese lugar va a haber alcohol, va a haber drogas, va a haber cigarro, va a haber cosas que no van con la vida que tú estás llevando. ¿Estás seguro que tú vas a encajar en ese lugar? Yo por dentro, sí.
sabiendo que no era así, amados santos de Dios. Él nos decía y tenía la confianza, ¿verdad? Mi hermana varias veces llegó a ir a esos lugares, ¿verdad? Tú recordarás, Cari, y le traía a mi mamá los cigarros, mira, nos dieron esto, preservativos, cosas que se daban en el lugar, ¿verdad? Y que es algo normal entre la juventud, pero nosotros, amados santos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que comprender que no nos regimos como se rige el mundo. Somos de este mundo, perdón, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Proverbios 7, versículo 21 al 22, ¿qué nos dice acerca de este tema? Proverbios 7, versículo 21 al 22, dice así: lo rindió con la suavidad de sus muchas, le obligó con la salamería de sus labios. Después, versículo 22, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. De aquí habla de una mujer, ¿verdad?, que engaña al hombre, que le habla suavecito al oído, que le dice, ¿verdad?, con salamería. ¿Saben lo que es la salamería? ¿No? ¿Alguien sabe qué es esa palabra? ¿Han visto un gatito cuando está así todo cariñoso y se te repega y te lame y te abraza? ¿Verdad? Eso es la salamería. Mujeres que vienen y te hacen cosquillitas en el oído y el hombre así. Ay, eres el más guapo de todos, ¿verdad? Como el meme y sale el perrito así todo. Ese es el problema, amados. Los hombres somos tan fáciles de ser conmovidos por una mujer. Tantito te dice mi cielo y tú ya sientes que se quiere casar contigo. Y lo único que quiere es tu dinero, lo único que quiere, ¿verdad?, es diversión, lo único que quiere es que pagues lo que ella quiere que pagues, y al final de cuentas no le importa si se lleva de corbata tu matrimonio, si se lleva de corbata tus 10 años de casado, si se lleva de corbata tus 3 hijos, etcétera, etcétera. Y no solamente, también las mujeres, también los hombres. Qué labiosos son los hombres. No, tú eres la única, no, yo ya con mi esposa nada, ¿verdad? Dormimos en camas separadas. Y está la mujer, ¿será? ¿En serio? Y están en el WhatsApp, en el Messenger, ¿verdad? Viendo a estas tentaciones, que ni tentaciones son porque están todos feos los señores, pero bueno, cediendo, amados santos de Dios, ante las maquinaciones y cómo Satanás está obrando hoy en día a través de las redes sociales. Qué peligro tan grande vemos y encontramos hoy en día con estos aparatos. Amados santos de Dios, no tener en cuenta las maquinaciones de Satanás. La siguiente que podemos encontrar es usar personas que nos quiten nuestro corazón la semilla de la palabra de Dios. Marcos 4, versículo 15, acompáñenme por favor. Tenemos Mateo, después encontramos Marcos enseguida. Marcos capítulo 4, versículo 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Marcos 4, versículo 15, dice de esta manera: y estos, ¿estamos ahí? Son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus. Satanás utiliza personas, medios, pensamientos que pueden ser nuestros propios amigos, familiares, esposos, padres, para quitar la semilla de la palabra de Dios de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces por medio de críticas, por medio de burlas, por medio de señalar el mal testimonio de algún cristiano, ¿verdad? Y dices que eres cristiano y vas a la iglesia y mira, sí, yo sé que todos los cristianos son iguales. No, ¿a poco ya te crees el santito? Ya te crees el aleluyo, ya porque ya traes tu Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ya te llevas a tu esposa a la congregación y te llevas a tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos experimentado esto? Y es una realidad, que en el momento en que tú digas soy cristiano, toda tu familia, todos tus amigos van a voltear a verte para ver en qué te equivocas, para criticarte. Para ver en qué fallas, para criticarte. Ellos pueden beber, pueden tener amantes, pueden hacer lo que quiera, pero tú tantito dices que eres cristiano y la más mínima cosa que hagas, mal, te van a señalar y te van a decir, uy, ¿no que ibas a la iglesia? Uy, ¿no que ya fuiste con el pastorcito a que te sacara los chamucos? Etcétera, etcétera.
¿Cuántas voces de estas negativas hacen, amados santos de Dios, menguar la palabra de Dios en nuestros corazones? Satanás viene para hurtar y definitivamente trata de robarnos nuestra paz. Pero lo primero que quiere robar de nosotros es la palabra, como lo hizo con el rey Agripa por medio de Festo. Hechos capítulo 26, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 26, después de Juan, el que leímos hace ratito, sigue Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 24. Hechos 26, versículo 24 al 28. Lo tiene, me dicen amén. 26, 24 al 28. Hechos 26, 24 al 28. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignorara nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Así estamos muchos de los que vamos a la iglesia, por poquito. Pablo sabía en su corazón y discernía por medio del Espíritu Santo que el rey Agripa creía en los profetas. Y Pablo lo está expresando aquí. Yo sé que ¿qué? ¿Qué crees? El problema es, amados santos de Dios, que el rey Agripa no fue regenerado. Se quedó en la brecha. Se quedó tambaleando en la colina. Personas que sí me gusta ser cristiano, pero no me quites mis cumbias. Sí me gusta, ¿verdad?, las alabanzas, pero no me quites mi corona cada 2-3 días. Sí soy cristiano, ¿verdad?, pero sí me gusta de repente irme al Gran Fórum a echarme mis bailaditas con la Sonora Dinamita. Sí soy cristiano, pero también de repente me gusta, ¿verdad?, ir a lugares, etcétera, etcétera. Personas que viven así, un pie acá y un pie allá, como el rey Agripa, por poquito. Sí, están muy bonitas las alabanzas. Mira, los consejos que nos das de la palabra son muy buenos, ¿verdad? Pero eso de ser cristiano no es tanto para mí. Comparto, creo que Dios existe, pero amados santos de Dios, no hay un verdadero convencimiento, no hay un nacimiento de nuevo, no hay un cambio de mente. Las personas que están así, amados santos de Dios, son las que abarrotan las iglesias todos los días. Van y calman sus conciencias, pero no cambian su situación. La pregunta hoy, amados santos de Dios, ¿somos otro rey Agripa? ¿O el día de hoy la palabra nos motiva, como hablábamos al principio, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestro corazón, velar por nuestra familia y seguir adelante en la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios? Cierra tus ojos así como están. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos enseñe a identificar todas estas cosas en nuestras vidas para poder salir adelante de todas ellas. Señor Jesús, en esta hora te doy muchas gracias, porque en medio, Señor Jesús, de la congregación podemos ver tu palabra y tu palabra nos transforma, porque por medio, Señor Jesús, de la palabra viene la fe, y la fe, Señor Jesús, proviene de ti. Creemos que esta mañana hablas a nuestros corazones y nos invitas a tener cuidado, Señor Jesús, de nuestra familia. Cuidado de no ceder, Señor Jesús, ante las maquinaciones del enemigo. Cuidado de no ceder, Señor Jesús, ante nuestro sentimentalismo, ante las críticas, ante el rechazo, Señor Jesús. Cuidado de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Cuidado, Señor, de guardar a nuestra familia en la fe, y que siempre, Señor Jesús, seamos ese vínculo que los lleve hacia ti, Señor, como sacerdotes.
como mujeres virtuosas. Ayúdanos cada día que nuestra familia, Señor Jesús, pueda buscar tu rostro. Sabemos que es difícil porque no todos tienen el mismo llamado. Algunos, Señor Jesús, despertamos a tu palabra antes, otros después. Señor, batallamos con nuestros hijos. Pronto estaremos hablando acerca de cómo tratar con hijos inconversos, de cómo tratar, Señor Jesús, con un esposo o una esposa inconversa, mi Dios. ¿Qué nos dice tu palabra de cómo debemos actuar? Señor, yo te pido que día tras día, Señor, estos temas de familia nos ayuden, Señor, para que pronto, Señor, podamos ver a nuestras familias en este lugar reconociendo que tú eres el Señor, no de una manera impositiva ni religiosa, sino con un deleite en sus corazones, reconociendo con conciencia que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el anhelo, Señor, de nuestras vidas, que la familia, Señor Jesús, pueda venir a tus pies. Hay una promesa, mi Dios, la promesa está en que creamos, Señor Jesús, en ti, y tú, mi Dios, añadirías a nuestra familia, Señor, al conocimiento de tu palabra. Sabemos que es a causa de nuestro testimonio, a causa de la predicación de tu palabra en nuestras vidas, que esto va a suceder. Por lo tanto, te pedimos que los que estamos aquí presentes nos ayudes a ser más como tú, Señor. Tu carácter, tu pensamiento, Señor Jesús, para dar un buen testimonio a nuestra familia, y que ellos a través de este testimonio puedan aceptar tu palabra, Señor. Que vean que esto no es religiosidad, que vean que esto no es, Señor Jesús, una mera iglesia, Señor, como lo pueden hacer tantas, sino que el vivir en ti, Señor, es una nueva vida, una vida abundante, una vida llena de bendición, de alegría, de paz. Lo que necesita el ser humano es lo que tú nos ofreces. Te damos infinitas gracias, te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén.